Créame que con este chisguete de voz que me queda y con las afectaciones en la garganta, el susto, el resultado negativo de la prueba de COVID-19, que espero no sea un falso negativo, me da mucho gusto ver nuevamente en circulación a Yasmín Ugalde, quien estuvo precisamente fuera de circulación unos días. Mi querida Yasmín, ¿cómo te fue y cómo te va? Me da mucho gusto saludarte. A mí también me da muchísimo gusto saludarte, a ti, Vicente, a tu auditorio. Y pues sí, ya estamos de nuevo aquí, muy agradecida con este país por haber podido pasar una enfermedad como el COVID, vacunada, gracias al gobierno de nuestro país, ¿no? Pues le duela a quien le duela, le pese Pues a quien sí. le pese, querida Yasmín Ugalde. Yasmín Ugalde, integrante del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, y en este objetivo, en esta búsqueda por elevar el nivel del debate, hablamos del tema del momento, si te parece, Yasmín, que es la revocación de mandato, el INE de Lorenzo Córdoba. Yo hago esa distinción siempre, el INE de Lorenzo Córdoba, la propuesta de autoridad de la Secretaría de Gobernación. En fin, hay tanto que hablar sobre estos temas, querida Yasmín, que nos han ocupado en estos días. Justamente, y hablabas hace rato de los falsos positivos, ¿no? Yo creo que hablar de el INE es el falso demócrata, pues, en nuestro país, es hablar de la falsa democracia, y lo demuestra cada día más, ¿no? Yo creo que el tema que se ha ido sacando a la luz, hablar de la austeridad, hablar de lo que está ocurriendo al respecto de la revocación del mandato y lo que esto ha evidenciado en el INE, nos ha permitido ver quiénes realmente no están a favor de la democracia, quiénes son realmente, ¿no? Quiénes son los que están aletargando la transformación en nuestro país. Este es el mejor momento de sacar adelante nuestro país. Imagínate, en medio de una pandemia, en plena decadencia del neoliberalismo, esta es la mejor oportunidad y la está desperdiciando, en efecto, no solamente el INE, o sea, porque como instituto, sino estos personajes principalmente, ¿no? Ciro y Lorenzo Córdoba. Periodista, alguno que otro medio de comunicación que le sigue haciendo el caldo gordo a estos lamentables narcisistas, egocentristas, como les quiera usted llamar, que son necesitados de los reflectores y que en esas ganas de protagonismo se están llevando entre las patas, con todo respeto lo digo, y es mi opinión, al Instituto Nacional Electoral. Antes de presentar a nuestros invitados, le agradezco a Josué Eisáis por los $70 de Superchat. Gracias, Josué, por tu compromiso con Sin Censura. Dos invitados para este cuarto grado. El diputado de Morena, Hamlet Almaguer, a quien saludo con mucho gusto, y debo de decir que si trajera sombrero, me quito el sombrero. Qué comunicación oficial tan contundente enviaste, diputado, al secretario de Hacienda, pidiéndole que por favor no vaya a darle los 1,700 millones que pide Lorenzo Córdoba y sus muchachos y muchachas. Te saludo con mucho gusto, Hamlet. No te escucho, Hamlet, no te escucho. Ahí estamos. Sí. ¿Listo? Ahí está. Muy buenas noches, Vicente. Buenas noches también para Jazz, para todo el auditorio de Sin Censura. Saludos desde Los Mochis, Sinaloa. Estamos aquí acompañando a la diputada Ana Ayala en un foro sobre la reforma eléctrica, que cuenta además con la presencia del gobernador del estado, de Nacho Mier, coordinador de los diputados federales de Morena,
el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa, y bueno, muchas ciudadanas y ciudadanos que están interesados en el tema, y decirte que sí, es momento de cerrar filas por la democracia y de ser contundentes en la comunicación, de decirle al INE que no tienen la razón y de respaldar al secretario de Hacienda ante esta petición ciudadana que nació de muchos compañeros y compañeras que se comunicaron con nosotros y que nos dijeron algo tenemos que hacer, y bueno, es lo que hoy propusimos. Le enviamos este oficio al secretario de Hacienda solicitándole que por ningún motivo le autorice una partida extraordinaria al INE de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Hamlet Almaguer es diputado federal por Morena, consejero suplente del Poder Legislativo ante el INE, secretario de la Comisión para la Reforma Político-Electoral, secretario de la Comisión de Justicia e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Y también saludo al licenciado en Derecho por la UNAM, con maestría en Derecho, quien ha sido asesor y representante de Morena ante el INE y ha sido director y asesor en la Secretaría de la Función Pública, a don Federico Alcalá. Licenciado, te agradezco mucho que nos acompañes, Federico. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Cómo estás, Hamlet, Jazz? Gusto de saludarlos. Pues aquí, buenas noches, con este tema que obviamente pues nos llama, nos tiene que interesar a toda la población en este país. Este debate que se ha suscitado en medios, donde nuestro gobierno le está proponiendo una reducción de casi 3,000 millones de pesos al gasto corriente del INE, y el rechazo de esta triada, Jacobo, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, argumentando la violación de derechos laborales y la violación a las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo creo que es un tema de análisis que impacta también desde la perspectiva de lo jurídico, del derecho electoral y de la función que debe tener el INE como un órgano imparcial, y también un órgano que no solamente sea imparcial, sino que se ajuste a una política de austeridad republicana que debe seguirse, aunque sean órganos constitucionalmente autónomos. Así es, Federico. Creo que es una buena oportunidad, si me permiten ponerlo de esta manera, para pues hablar de lo radical, de los radicales que hablaba el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de irse a su aislamiento por COVID-19. Es definir de qué lado de la historia quieres estar, Hamlet Almaguer. ¿Del lado de la democracia, del lado de la simulación, del lado de la gente de a pie, del lado de la élite? Y creo que ahí va quedando claro en el camino quién es quién. Creo que es lo más rescatable de todo esto, ¿no? Sí, es la verdad lamentable la postura de los consejeros del INE, especialmente de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba. Especialmente Ciro Murayama le llama dádivas a los derechos sociales, a los derechos humanos, al negarse a autorizar la devolución por 547 millones de pesos que intentamos realizar desde Morena para la compra de vacunas. Son insensibles, son miserables, porque estamos en plena cuarta ola a nivel mundial. Y en este momento hay una carrera de todos los gobiernos del mundo por adquirir, distribuir y aplicar vacunas. Esos 547 millones de pesos alcanzarían más o menos para inmunizar a 27 millones de mexicanos a un costo de $1 por vacuna. Y el INE, desde su posición de privilegio, pues niega ese derecho. Pero al mismo tiempo son tan miserables que no están dispuestos a dejar ir su seguro de gastos médicos mayores, que es costosísimo, y que además no necesitan, porque con los 300,000 pesos que ganan al mes, les basta y sobra para pagarse los mejores servicios de salud del mundo. Bien podrían irse a Houston o a cualquier otra ciudad y consultar a los mejores especialistas, pero no lo hacen de su salario, lo hacen, que de por sí es pagado por el pueblo de México, sino que adicionalmente exigen que las y los ciudadanos les paguen su seguro de gastos médicos privado. Y por supuesto que no estamos de acuerdo con esta postura, y aquí solamente hay, como bien dices, dos opciones: o estamos con el pueblo o estamos en contra del pueblo. Así es, doctor, no, maestro, que ando pensando y ando
todo confundido con los grados. Maestro, ¿tú qué piensas? ¿A dónde nos va a llevar todo esto? Vamos rumbo a la reforma electoral, pero ¿aguanta México, la democracia mexicana, con un INE de la mano de Lorenzo Córdoba este año, 2 años? ¿Cuánto tiempo? Mira, Vicente, yo pienso que la reforma al INE tiene que ser ya casi inmediata, es decir, tanto el Poder Legislativo, o sea, el Congreso, juntar el esfuerzo de proponer una nueva institución más democrática, más sensible, más abierta, porque tenemos una tendencia que es lo que yo llamo la institucionalización de la, entre comillas, democracia. ¿Qué implica la institucionalización? Que sea el INE y no tanto el INE respecto de las bases que trabajan en él, sino esta directiva del INE que ha estado ya en varios procesos electorales donde ha sido evidente su falta de empatía hacia las necesidades sociales por un lado y su falta de empatía a las necesidades democráticas de este país, donde ha roto con el principio de imparcialidad que le mandata la ley y la Constitución. Yo creo que ya es necesario una reforma del INE. No podemos tener más tiempo a Jacobo. Recordemos que Jacobo es impuesto por Lorenzo Córdoba, por Ciro Murayama, es decir, lo imponen, hacen una estrategia ahí legaloide dentro del INE para que él siga siendo el que administra el instituto y sigan ellos en una especie de triada, ¿sí? De control. Antes, pues obviamente estaba el consejero Baños, que también intervenía y seguramente ahorita por debajo del agua sigue manteniendo esta triada. Entonces, no solamente es el gasto, los privilegios, la diferencia radical, como dijo Sergio, pues a ver, ¿cuánto ganan los de arriba, los machuchones? ¿Y cuánto gana la base trabajadora del INE? O sea, realmente la base trabajadora del INE, que está sujeta al servicio profesional electoral, es decir, que tiene que concursar plaza y demás, pues tiene unos sueldos que, pues, digo, comparado con el resto del país, son más o menos sueldos decentes, pero no hay un punto de comparación entre esta directiva de consejeros. Yo pienso que una reforma al INE va en el sentido de garantizar la austeridad republicana dentro de ese instituto, de garantizar la imparcialidad de ese instituto, de no mantener a este cuerpo directivo que ya mucho daño ha causado, que en el análisis de todos los procesos electorales nos damos cuenta de esa intervención malévola. Recordemos lo que escribió Ciro Murayama para El País, ¿sí? Es decir, contrastando, diciendo que era un riesgo para la democracia esta consulta, cuando ya está mandatada en la Constitución, ya hay una ley que la regula, es decir, ya tenemos todo un marco normativo desde la Constitución hacia abajo, y sin embargo, pone en riesgo, es decir, está rescatando en su propio artículo esta situación de que hay que regresar al PRI, hay que regresar a la inviolabilidad del presidente, a la figura sacrosanta del titular del Poder Ejecutivo Federal. Yo pienso que no podemos tener otro proceso electoral, viene 2022, viene 2024, no podemos tener más procesos electorales con este tipo de directiva. Es decir, el órgano interno, los consejeros, quienes presiden, quienes llevan la batuta, quienes negocian en lo oscurito con los demás, ahí están puestos. O sea, evidentemente Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y Jacobo, ¿sí? Y posiblemente detrás el ex consejero Baños. Entonces, la reforma urge. Y ahora que tenemos con nosotros a Hamlet como diputado, obviamente impulsar desde el Congreso un mecanismo de modificar todo este marco normativo
del Instituto Nacional Electoral. El gran problema que tiene, pues obviamente es un reto desde lo jurídico, porque el marco normativo es muy amplio, es decir, tenemos un conjunto de normas que regulan los procesos electorales, que regulan la función del instituto, etcétera, que vienen desde la Constitución hacia abajo, pero de que es necesario, es muy necesario. No podemos seguir teniendo estas confrontaciones con el Instituto Nacional Electoral y tampoco podemos, ¿sí?, seguir viviendo con una democracia institucionalizada donde ellos sean los que digan que son los únicos titulares de los procesos democráticos en este país, que son los únicos garantes de los procesos democráticos de este país, que son los únicos que pueden llevar a cabo procesos electorales en este país, recordando que este país tenemos carencias. Por ejemplo, Brasil tiene la segunda vuelta, hay países latinoamericanos donde el voto ya se emite de forma electrónica, lo cual reduce, ¿sí?, enormemente el gasto operativo del instituto. Y ellos desde hace varias elecciones se han negado, ¿sí?, a llevar a cabo estos cambios que están orientados no solamente sobre la democracia en México, sino toda la democracia en Latinoamérica. Es decir, tenemos un marco que seguir donde los países latinoamericanos ya saltaron, ya están avanzando, ¿sí? Y nosotros nos hemos quedado rezagados porque ha sido secuestrado el instituto por 4 individuos que son los que dicen, los que opinan, los que tratan de vender como verdad absoluta simples opiniones, ¿sí? Obviamente yo no veo en los comentarios de Lorenzo Córdoba ninguna congruencia. Lo que propuso la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda es evidentemente algo muy factible de llevar a cabo, ¿sí? Sobre todo porque, pues, principalmente ambas secretarías son las expertas en este sentido de cómo se debe de optimizar los recursos y el trabajo dentro de los organismos públicos, y decir que se contraviene la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no tiene ningún sentido. O sea, no podemos entender a Lorenzo, a Ciro, ¿sí?, y a Jacobo como los trabajadores, ¿sí?, de todo el instituto. Es decir, ellos están excluidos, ¿sí? Y los demás consejeros, pues que también tienen beneficios económicos, tienen presupuesto para asesores y demás, pero no se compara con el gasto corriente y con todos los negocios y con toda la operación del instituto que lleva a cabo, por ejemplo, su equivalente oficial mayor, que es Jacobo, o sea, el licenciado Jacobo. Entonces, pienso que hacia allá vamos. No podemos, si seguimos esperando una reforma que se vaya orientando hacia el proceso electoral presidencial de 2024, estaremos manteniendo a estas personas en una posición que pone en riesgo los procesos democráticos hasta el final. Y yo pienso que México ya no está para mantener a estas personas en esa posición. Yasmín, a mí lo que me preocupa es que estamos de acuerdo todos, urge esta reforma electoral. Me preocupa que esto se utilice para envenenar precisamente el discurso rumbo a la reforma electoral, porque se habla de un gobierno que quiere meter la mano en un órgano autónomo como el INE, gobierno que no respeta la democracia, diría palabras más, palabras menos, que no le importa la democracia. Lo dijo Ciro Murayama con Adela Micha hoy, y pareciera que se van sumando comunicadores, analistas, intelectuales a esto que debería de llevarnos a la reforma electoral. Eso es lo que me preocupa, que se esté ensuciando todo con ese propósito, ¿no? Y justamente yo creo que, o sea, es decir, tu preocupación tiene fundamento, ¿no? Va por ahí. Sabemos que el INE comenzó una enfrenta
tanto con el presidente como con el gobierno federal, con el propio Morena, a partir de esta puesta en marcha de decir, pues el país requiere un replanteamiento austero en su gasto. Y entonces ahí estos se pararon de punto, dijo, a ver, espérate, no, o sea, sí te dimos chance de llegar, pero no era para tanto, ¿no? O sea, porque no han logrado comprender que lo que ganó en el 2018 no fue Morena, no fue Andrés Manuel López Obrador, sino es un proyecto que pretende transformar este país. Y la transformación atraviesa, por supuesto, repensar todo lo que tiene que ver con la austeridad republicana, pero también es repensarnos en los procesos electorales, es repensar la democracia. Estamos está muy sucia y muy turbia la idea de la democracia en nuestro país. La realidad es que no la hemos podido saborear. Y el principal actor que ha enturbiado este escenario, tanto democrático como pensar en los altos sueldos y privilegios, ha sido principalmente el INE. De por sí, todos los órganos autónomos han sido uno de los lastres en este tema de la austeridad. Principalmente el INE ha sido el que encabeza, por supuesto, esta enfrenta de decir, a ver, momento, no vamos a permitir que se toque ni un solo pelo de privilegio, pues, ¿no? No vamos a permitir que se toquen los altos sueldos, ¿no? Yo creo que sí es momento de repensar, no solamente en una reforma, sino que nosotros como ciudadanía inteligente, consciente, eh, nos repensemos en una forma distinta de hacer democracia. Insisto, hay una forma turbia de verla, ¿no? Recientemente, no recuerdo si fue Federico, creo que fue Federico el que mencionaba precisamente a Brasil, y recientemente, a finales de año, estuvo aquí Dilma Rousseff, y ella hacía precisamente este comentario, ¿no? Decía, es que no hay que confiarse, no hay que confiarse. El que haya ganado un movimiento progresista en México en el 2018 no significa que hayamos ganado la batalla democrática. Todavía estamos en pañales en ese tema. Y iniciando por hacer una reforma electoral, pero habrá que repensar los procesos electorales en nuestro país, verlos de una manera distinta, rehacer todo esto, porque este es el momento, lo hemos dicho. Si no se hace en este momento de transformación, difícilmente lo vamos a poder hacer en otro momento. Y claro que sí, el INE está enturbiando esto. Recordemos aparte que estamos en un año que viene otro proceso electoral en varios estados de la República. Entonces, estamos plagados de un montón de procesitos ahí en el INE que por supuesto pues serán utilizados, ¿no? Tanto el de revocación de mandato como el de estos estados que están ya en proceso electoral, ¿no? Hamlet, ¿hacia dónde va esto? ¿Hacia el abismo? ¿Hacia dónde va? Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama no veo que den su brazo a torcer. Tú mandas una carta, un documento al secretario de Hacienda para que tampoco dé su brazo a torcer. El mexicano de a pie está literalmente como espectador en este pleito. ¿Hacia dónde va? Pues mira, nosotros tenemos la plena confianza en que la razón está de nuestro lado. Al INE le alcanza y le sobra con el presupuesto que en la Cámara de Diputados le autorizamos el pasado mes de octubre. Y recojo aquí las valiosas manifestaciones e intervenciones tanto del maestro como de Yasmín en torno a los cambios sociales que vivimos y la necesidad de que eso se traslade a las reformas que haremos desde el Congreso. Los últimos acontecimientos me parece que aceleran la necesidad de transformar a nuestras instituciones electorales. Le tuvo que decir en 2 ocasiones la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en otra ocasión la Sala Superior del Tribunal Electoral al INE que hicieran su trabajo. Lo que creo es que viene otro conflicto jurídico, es previsible o es deseable, ojalá que así sea, que el secretario de Hacienda, les niegue los recursos extraordinarios que están solicitando.
ellos muy probablemente acudan de nueva cuenta al Tribunal Electoral. Pero aquí yo te quiero decir algo. La resolución del Tribunal Electoral le dice al INE que primero realice ajustes al interior de su presupuesto y gasto, y después de realizar los ajustes, entonces acuda a la Secretaría de Hacienda. Y ellos quieren hacerlo al revés. Quieren ir primero a Hacienda sin haber modificado al interior de su presupuesto todos los temas que tienen de privilegios y prerrogativas, precisamente en la élite del instituto, no abajo, como ya quedó demostrado. Lo que creo que va a ocurrir es que van a ir de nueva cuenta al tribunal, y muy probablemente el tribunal les vuelva a enmendar la plana y les diga que el ajuste que realizaron no fue suficiente. Ahora, el tribunal no dice que la Secretaría de Hacienda les tenga que dar más recursos. Lo único que le dice es, si te lo piden, tú estás vinculado a dar una respuesta fundada y motivada. Y el secretario de Hacienda va a tomar todos los fundamentos y motivos para decirles que no tienen razón y que no pueden exigir más recursos, Vicente. En esta parte, me gustaría, y me disculpo por la premura, pero tengo que regresar al foro de discusión de la reforma eléctrica. Les agradezco mucho por el tiempo y la oportunidad al Instituto Nacional de Formación Política, al maestro con sus valiosas intervenciones, a ti, que a pesar de que te escucho un poco afectado a la garganta, estás aquí también dando la batalla por la auténtica información, por la auténtica prensa y libertad que existe en nuestro país, y que lamentablemente los medios tradicionales no permiten fluir. Me despido de ustedes y les deseo una extraordinaria noche. Me disculpo por esta ocasión y estaremos muy pendientes y seguiremos dando la batalla por la auténtica democracia. No vamos a dejar de insistir y no le vamos a dejar pasar una al INE. Si me dieran la oportunidad, bueno, pues ahí estamos en Twitter como Hamlet-Almaguer, ahí subimos el contenido de este oficio que le enviamos al secretario de Hacienda, y estaremos muy pendientes de la evolución de esto. Yo recojo las ideas que han expresado, las vamos a impulsar al interior de la Comisión para la Reforma Político-Electoral. Y quiero pedirles también, si tienen oportunidad, que el próximo lunes 17 estén muy pendientes. A las 5 de la tarde inicia la discusión de la reforma eléctrica en un parlamento abierto, con la participación de las y los gobernadores de este país y de quienes integramos las comisiones de puntos constitucionales y de energía en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Vicente. Solamente te vamos a perdonar esto, Hamlet Almaguer, si se te pegan unos kilos de camarón allá de Sinaloa cuando regreses a la capital mexicana. Si no, no, diputado. Te mando un abrazo. Gracias por acompañarnos, Hamlet. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, como siempre. Jazz, muchas gracias, maestro. Muchas gracias por sus valiosos comentarios. Por supuesto que los recogemos y los llevamos en la mente para poder trabajar en esta reforma vital y urgente para el país. Muchas gracias al público de Sin Censura. Que tengan muy buena noche. Buenas noches. Y, maestro, precisamente voy contigo para seguir dialogando sobre esto que a lo que creo yo, esa es mi lectura, me corriges, maestro, si tú tienes otra opinión, a esto a lo que nos ha arrinconado. Mira lo que estoy diciendo, la soberbia y la visión tan nefasta en ocasiones de estos dos personajes que han agarrado al INE y lo han hecho como han querido. Esa es mi percepción y me refiero a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba. Sí, claro, sí, claro, Vicente. Mira, y lo peor del caso es que es gente que tiene experiencia en lo que hace. Es decir, ni Lorenzo ni Ciro son gente que de repente ya surgió, sino ya tienen años de estar en el ambiente, en el INE, en amarrar todas estas negociaciones políticas. Recordemos que Lorenzo pues también es colega, es abogado, compañero mío de generación inclusive. Entonces, el gran problema que tenemos con la estrategia del INE es que aprovechan todos los recovecos legales, todos los recursos que existen para que cuando queremos impulsar algo, ¿sí? Ellos le den vuelta para atrás y judicialicen cualquier decisión. Es decir,
veamos la sesión de Consejo General en la que declaran ellos unilateralmente suspender el proceso de la consulta porque no hay dinero. Ellos ya sabían perfectamente que esa sesión, que esa resolución, pues se iba a impugnar y se va al tribunal y demás, y es una vuelta, ida y venida, junto con la participación del Poder Judicial Federal, es decir, inclusive de la Suprema Corte de Justicia, que el recurso constitucional otorgó la suspensión y es donde ya le está ordenando al INE. Es decir, todos ellos están aprovechando, digamos que los frentes del INE, de Ciro y de Lorenzo, son varios, es decir, lo mediático, donde ellos se venden como defensores de la democracia, de esta democracia institucionalizada y democracia entre comillas, porque parece ser que solamente ellos dos representan la democracia en México, se van por los recursos que la ley les otorga para entorpecer estos procesos, para ir generando, y aparte dentro del propio instituto, pues la negociación política con 2 o 3 consejeros que son los que normalmente apoyan las resoluciones de Murayama y de Lorenzo Córdoba. Es decir, ha sido desde hace muchos años este teje-maneje donde hay 2, 3 en contra y 3 a favor. Y si ustedes hacen un análisis de todos estos procesos que hemos llevado desde el inicio de la gestión de esta administración, todo lo que hemos tenido problemas con el INE, ha sido siempre lo mismo. Es decir, acaban las votaciones donde por 1 o 2 votos se impone el criterio de Córdoba y de Murayama, y después tenemos que irnos a los procedimientos jurídicos, tenemos que ir a los recursos para que les lea la plana el tribunal, les lea la plana la Suprema Corte, y es volver a regresar y demás. Yo lo que veo es nuevamente esta estrategia que han estado implementando todo este tiempo y seguramente van a seguir implementando mientras ellos estén ahí, de generar una polémica social a través de los medios de comunicación, es decir, disfrazarse ellos como si fueran los defensores de la democracia, los únicos, digamos, los pontífices máximos de la democracia en México. 2, aprovechar los recursos, ir entorpeciendo en cada momento, por ejemplo, esta situación que bien dijo Hamlet, la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo único que señala es que primero el INE tiene que hacer los ajustes correspondientes a su presupuesto en aras de llevar a cabo la consulta, es decir, así está el mandato de la resolución, o sea, ajusta tu presupuesto, quita gastos inútiles, o si tienes adquisiciones, si tienes algunas cosas, desplázalas hasta después de llevado a cabo el proceso para que esos recursos se implementen al proceso de la consulta que está mandatado por la Constitución. O sea, tú no puedes violentar los derechos político-electorales de toda la población del país bajo un pretexto meramente presupuestal, ¿sí? Eso es lo radical de la resolución del tribunal y de la corte. Es decir, no puedes, no estás facultado, ¿sí? Por más que en estos años, el año pasado, el antepasado, el INE y el Consejo General ha querido tener atribuciones de interpretación de la norma constitucional que no tiene, ¿sí? Siempre ha buscado generar estas resoluciones de Consejo General en el sentido de que ellos hacen una interpretación de la norma constitucional, hacen una interpretación sui generis de los derechos político-electorales de todos los mexicanos, dictan a sabiendas de que esto se va a ir a los órganos jurisdiccionales. Es decir, es un mecanismo muy eficaz de entorpecer procesos y seguramente lo que busca Lorenzo Córdoba es, ¿sabes qué? Ya consulté a la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Hacienda se niega, ahora me voy con el tribunal y a ver qué hace el tribunal y cómo resuelve el tribunal. El tribunal seguramente, como bien ha dicho Hamlet, le va a volver a leer la cartilla al INE porque ya hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia diciendo no puedes afectar los derechos político-electorales de la ciudadanía, de todos los mexicanos, ¿sí? Con argumentos presupuestales. Entonces, tenemos estos frentes, lo mediático,
esta democracia, entre comillas, institucionalizada y representada por estos 3 pontífices, o estos 2 pontífices que son los que salen a medios, y aparte la estrategia legal de ir entorpeciendo, ¿sí?, con recursos y demás, cualquier procedimiento. O sea, forzar los tiempos, decir que van a llegar un momento en que, ¿sabes qué? No me da tiempo de organizarlo bien, porque como está sub judice la consulta, todavía está en veremos con el tribunal o en veremos con la corte, me van a quedar 15 días, 2 semanas y no hay forma de organizar algo, aunque le metamos el dinero que sea, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos la propuesta de función pública y de la Secretaría de Hacienda, es para todo el presupuesto del INE. Realmente le están ayudando al INE a resolver, ¿sí?, esta polémica que ellos mismos se metieron con los recursos que les obligan a ajustarse al presupuesto para cumplir con todos los procesos que mandata la norma electoral, ¿sí? Y desde luego la consulta, que aunque no es directamente un proceso electoral, está mandatado por la Constitución, tiene su ley específica y le encomienda al INE organizar el procedimiento. Entonces, yo pienso que el análisis es complejo y si tomamos en cuenta esta situación de que abusan de los medios y abusan de los recursos, ¿sí?, debemos plantear ya estrategias de contrarrestar los efectos. Es decir, una muy Claro. buena defensa legal por parte, por ejemplo, de la representación de Morena, de estos intereses que son de toda la ciudadanía, y que la ciudadanía entienda que es una mera manipulación de los medios y de intereses muy perversos de los medios para ir entorpeciendo estos procesos democráticos. Así es, Federico. Jazz, ¿con qué cerrarías tú, Yasmín Ugalde? Yo siempre creo que en estos temas, y sobre todo este que ha sido tan recurrente, el INE ha sido, yo creo que de los temas más recurrentes en la cuarta transformación, me refiero esta piedrita en el zapato, ¿no? Llevarlo al análisis, es decir, es importante lo que está ocurriendo en el país, porque hemos podido evidenciar de manera muy clara, eso que teníamos años diciendo. Hablar de la austeridad republicana sonaba hueco hasta que el INE nos permitió ponerle cara, forma, cuerpo, perfil, ponerle nombre a lo que nos estábamos refiriendo. Entonces me parece que hay que seguir hablando del tema, que se tiene que, así en la sobremesa, platicar de este tema, porque no es menor, es una cuestión cultural también que tenemos que ir erradicando. Sabemos que el proceso de transformación es eso, es un proceso, no es un momento único, sino va a venir una serie de cambios, entre ellos, pues tiene que venir esta nueva forma, repensar esta forma hasta del gasto público. El mejor ejemplo, insisto, será siempre el INE. Hablar de esto es hablar de privilegios, es ganar también la narrativa, esta que ganamos con medios, pero también ganar una narrativa moral, pues, ¿no? Hablar de esto que nos lleva hacia la revolución de las conciencias. Por eso me parece singular que tenga que ser el análisis constante de estos temas, ¿no? O sea, sentarnos y platicar de estos temas es muy valioso. No dejemos solamente que esta discusión se dé en las cámaras de diputados. Esta discusión se tiene que dar también en la sobremesa, en la ciudadanía, en los espacios laborales, en todos lados. Tenemos que estar hablando de esto para dar una verdadera batalla a nivel de la conciencia, pues, ¿no? Dejemos también, exijamos también que los diputados hagan lo suyo, pero será también un menester de la sociedad. Esto también es un proceso social que se está viviendo en nuestro país. Así es. Yasmín Ugalde, ¿en dónde puede seguir la información en redes sociales la gente que nos está viendo y escuchando? Claro que sí, les invitamos a seguir las plataformas en Facebook, en Twitter, en YouTube del Instituto Nacional de Formación Política con este logo, y siempre les invitamos también a seguir esta otra plataforma del instituto llamado Morenflix.
igual que la otra plataforma, pero en Chairo. Eso. Federico, ¿sigues sin redes sociales? Sigo sin redes sociales, pero me pueden localizar Federico Alcalá en Facebook y estaré muy al pendiente de sus comentarios. Pero no tienes estoy Twitter. en Facebook, con mi nombre me ubican Federico Alcalá Méndez y estamos ahí a disposición de los compañeros y de la gente que quiera mandar reflexiones al respecto. Yo creo que, como dice Yasmín, es fundamental que la sociedad en su conjunto tome conciencia de estos temas y que sean un tema permanente de plática, de análisis, de discusión inclusive, para irlos avanzando. Federico, me da mucho gusto verte. Ojalá que regreses pronto. Y querida Yasmín, pues preparémonos porque por ahí la reforma eléctrica será el tema de conversación también en los próximos días. Por lo pronto, les mando un abrazo a los dos. Qué bueno que estás de regreso, Yasmín, y cuídense mucho. Buenas noches. Tú también, Vicente. Gracias. Cuídate muchísimo. Gracias. Claro que sí. Hasta luego. Buenas noches. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @_Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.